de hoy vamos a analizar un ejemplo de cómo encontrar la temperatura de equilibrio. Entonces, el ejemplo dice que en el campo una geóloga bebe su café matutino de una taza de aluminio. La taza tiene una masa de 0.120 kilogramos e inicialmente está a 20 grados Celsius. Cuando se vierte en ella 0.3 kilogramos de café que inicialmente estaba a 70 grados Celsius. ¿A qué temperatura alcanzarán la taza y el café el equilibrio térmico? Suponga que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno. Bien, entonces para poder resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es visualizar. Es decir, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que encontrar. Lo que el problema nos dice es que primero estaba una taza de café a 20 grados Celsius. Y después a esta taza se le agrega el café que está a 70 grados Celsius. De tal forma que tenemos un sistema formado por la taza y por el café, que es como el que vemos acá, en el cual no va a haber intercambio de calor con el entorno. Y una vez que se ha mezclado el café con la taza, tampoco va a haber intercambio de materia. Entonces, podemos asumir que el sistema va a ser un sistema aislado. ¿Y por qué es importante reconocer que es un sistema aislado? Porque sabemos que la sumatoria del calor en un sistema aislado siempre va a ser cero. ¿Cuáles son los calores que van a estar interviniendo en esta sumatoria? Bueno, pues el calor del café y el calor de la taza. ¿Y cómo vamos a calcular el calor del café y de la taza? Bueno, pues con esta relación que también ya hemos visto, que es masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Y recuerden que el cambio de temperatura no es otra cosa más que la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, una vez que ya vimos nuestro problema y ya lo planteamos, podemos ver qué datos nos están dando. Recordemos que queremos calcular la sumatoria del calor del café y el de la taza. Vemos entonces la primera parte de nuestro sistema, que es la taza de aluminio. La taza de aluminio tiene una masa de 0.120 kilogramos. Como conocemos el material, fácilmente podemos buscarlo en las tablas de calores específicos y veremos que el calor específico del aluminio es de 0.22 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. Y la temperatura inicial a la que estaba la taza de aluminio es de 20 grados Celsius. ¿Qué sucede ahora con el café? Con el café ya nos están dando la masa en kilogramos, que es de 0.3. En caso de que no nos hubieran estado dando la masa, sino el volumen, por ejemplo, que nos hubieran dado, no sé, 300 centímetros cúbicos o litros o tal, entonces habríamos que calcular la masa mediante la densidad. Pero en este caso, como ya nos están dando la masa directamente, entonces ya no tenemos que hacer más cálculos. Luego vemos que el calor específico que vamos a utilizar para el café también va a ser el que utilizamos para el agua. Y eso es lo que nos está diciendo el problema. Suponga que el calor específico del café es el mismo que del agua. El calor específico del agua es de 1 kilocaloría. La temperatura inicial del café es de 70 grados Celsius y la temperatura final tampoco la conocemos porque es lo que queremos encontrar. Vamos ahora con la solución o el desarrollo. Una vez que ya sé qué datos tengo, ya puedo empezar calculando el calor de la taza. Va a ser la masa de la taza, que es 0.120 kilogramos. La voy a multiplicar por el calor específico de la taza, que como es de aluminio, pues va a ser por 0.22 kilocalorías entre
gramos por grado Celsius y lo voy a multiplicar por la delta T, en el cual la temperatura final no sé cuál es, así que la dejo expresada como tal, menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Multiplico primero 120 por 0.22 y eso me va a dar 0.0264. ¿Cuáles van a ser las unidades? Bueno, pues yo voy a ver que tengo kilogramos multiplicados, kilogramos dividiendo, se van a cancelar. Las unidades que me quedan son entonces kilocalorías entre grados Celsius. Y esto a la vez lo voy a multiplicar por la temperatura final, que sigo sin conocerla, menos 20 grados Celsius. Multiplico entonces 0.0264 y multiplico eso por la temperatura final y por menos 20 grados Celsius. De tal manera que el calor de la taza pues va a quedar expresado como 0.0264. La temperatura final la mantengo como tal, kilocalorías sobre grados Celsius. Y le voy a quitar la multiplicación de 0.0264 por 20, que me da 0.528. ¿Cuáles van a ser las unidades? Pues igual, tengo kilocalorías que están multiplicándose y tengo grados Celsius que se están dividiendo aquí y aquí se están multiplicando, por lo tanto se van a cancelar y solamente me quedan en unidades de kilocalorías. Y lo mismo hago para el café. Entonces, en el café hago exactamente lo mismo, considerando los datos que corresponden al café. La masa es de 0.3, el calor específico del café es de 1 kilocaloría sobre kilogramos por grado Celsius y la voy a multiplicar por la delta T. La temperatura final tampoco la conozco, así que la mantengo expresada de la misma forma y menos la temperatura inicial, que es de 70 grados Celsius. Nuevamente, hago las operaciones pertinentes, multiplico 0.3 por la temperatura final y 0.3 por 70 grados Celsius. Cancelo las unidades que se cancelan y voy a obtener que el calor del café pues va a ser 0.3 la temperatura final por kilocaloría sobre grados Celsius menos 21 kilocalorías. Una vez que ya encontré el calor de la taza y el calor del café, ya puedo hacer la sumatoria, la cual me deberá dar como resultado final 0. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos suponiendo que es un sistema aislado. Esta primera parte es la que corresponde a la taza de aluminio y esta es la que corresponde al café. Lo que hacemos a continuación es simplificar aquellos términos que puedan ser simplificados, es decir, los que mantienen las mismas incógnitas como la temperatura final y las mismas unidades. Vemos entonces que yo puedo sumar 0.0264 con 0.3 y eso me va a dar 0.3264, temperatura final, que es nuestra incógnita, y las unidades de kilocalorías sobre grados Celsius. Y también puedo sumar 0.528 kilocalorías con menos 21 kilocalorías. Esa suma me va a dar 21.528 kilocalorías. Y esto será igual a 0. Una vez que ya tengo eso, pues nada más veo que tengo una sola incógnita, que es la de la temperatura final. Y esa temperatura final es la que debemos de despejar. Hago el despeje pertinente, cancelo las unidades que se cancelan y si todo el procedimiento está bien, al final de la operación me van a quedar las unidades correspondientes a lo que estoy buscando. En este caso, como mi incógnita era temperatura, era de esperarse que al final me dieran unidades de temperatura, como los grados Celsius. Haciendo el despeje y las operaciones, pues voy a tener 21.528 entre 0.3264 y eso me va a dar como resultado 65.95 grados Celsius, lo cual es aproximadamente igual a 66
grados Celsius. Y esta es la temperatura final de nuestro sistema estudiado, el de la taza de aluminio con café, o bien también la conocemos como la temperatura de equilibrio.